La semana pasada leí una ilustración llamada La taza de té, de un autor desconocido que les comparto. Había una pareja que viajaba mucho por Inglaterra para ir de compras en tiendas elegantes. A ambos les gustaban las antigüedades y los artículos hechos especialmente de barro, como las tazas. Un día, en una tienda exclusiva, vieron una hermosa taza. El hombre preguntó: ¿puedo verla? Nunca he visto algo tan hermoso. Y la encargada se la mostró. Mientras ella se la daba, la taza de repente empezó a hablar y le dijo: no siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo donde yo era barro. Mi maestro me tomó, me enrolló, me pegó una y otra vez y yo grité: déjame en paz. Pero él solo sonrió y me dijo: todavía no. Luego me pusieron en una rueda que daba vueltas y de repente di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y decía: para, me estoy mareando. Pero el maestro solo dijo: todavía no. Luego me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor y me preguntaba si me quería quemar. Yo grité, toqué la puerta y solo podía ver por la abertura los labios de mi maestro que me decía con la cabeza: todavía no. Finalmente la puerta se abrió, me puso sobre la mesa y me empecé a enfriar. Así esto es mejor, dije. Luego tomó unos pinceles y me pintó por todos lados. Los olores eran horribles. Pensé que iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Y él solo dijo: todavía no. Luego, de repente, me volvió a meter a otro horno que estaba 2 veces más caliente. Y yo estaba segura de que me quemaría y me asfixiaría. Le rogué, le pedí, grité, lloré. Y todo este tiempo solo podía ver por la abertura del horno su cabeza moviendo, diciendo: todavía no. Entonces me di cuenta que no había esperanza, que nunca iba a poder salir de todo ese tormento, y estaba lista para darme por vencida. De repente la puerta se abrió y me sacó y me puso en un estante. Una hora después me entregó un espejo y me dijo: mírate. Y me miré y dije: esa no soy yo. No puedo ser yo. Es hermosa. Soy hermosa. Entonces el maestro me dijo: quiero que recuerdes. Yo sé que te dolió ser enrollada, golpeada, pero si te hubiera dejado, te hubiera secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estaba caliente y desagradable el horno, pero si no te hubiera puesto allí, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes cuando te llené de pintura por todos lados, pero si no hubiera hecho eso, nunca te hubieras afirmado.
no tendrías color en tu vida si no te hubiera puesto en ese segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque necesitabas firmeza y sin ella no ibas a aguantar. Ahora tú eres un producto terminado. Si nosotros no comprendemos cómo se relaciona la voluntad de Dios con las aflicciones, es decir, con sentir sufrimiento físico o pesadumbre moral, corremos el riesgo de alejarnos de Dios cuando vengan a nuestras vidas situaciones difíciles. La Biblia, la palabra de Dios, tiene mucho que decir sobre las aflicciones. Y al resumir lo que nosotros podemos aprender de la Biblia, descubrimos 5 maneras como las aflicciones pueden llegar a la vida de un creyente. La primera, a través de otros. Las aflicciones pueden llegar a nuestras vidas a través de otras personas, de personas con las que nos relacionamos. José es un ejemplo de este tipo de sufrimiento. Por causas ajenas a él, José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, llevado a Egipto y vendido a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Acusado por la esposa de Potifar falsamente de querer deshonrarla. Encarcelado por ello y olvidado en la cárcel por los jefes de los coperos y el jefe de los panaderos, a quienes José ayudó cuando estaban en prisión. Sin embargo, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, les dijo en Génesis 45, versículos 5 al 7, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. La segunda es a través de las circunstancias que nos ocurren. Noemí es un ejemplo de este tipo de sufrimiento. Noemí experimentó la muerte de su marido, Elimelec, y de sus 2 hijos, Malón y Queleón, cuando como familia todos salieron de Belén de Judá y se fueron a vivir a unos 125 kilómetros de distancia en los campos de Moab, al este del Mar Muerto. La muerte entró al mundo por el pecado. Y es una circunstancia natural que todos enfrentaremos. Porque a partir de ese momento, la muerte es parte de nuestras vidas. Y no será hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros que venceremos a la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La tercera manera como pueden llegar las aflicciones a nuestras vidas es porque vivimos nuestra fe. El Nuevo Testamento nos habla de este tipo de aflicción.
y nos dice que nosotros podemos ser afligidos y sufrir por causa de su nombre. Hechos capítulo 9, versículo 16. Hablándole Dios a Ananías sobre Saulo de Tarso, le dijo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por causa de Cristo. En Filipenses 1:29, la Biblia nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por causa del reino de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 nos dice: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. También podemos padecer por causa de compartir el Evangelio. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 11 y 12, encontramos que la palabra nos dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco. También podemos padecer por causa de hacer el bien. Primera Pedro 2:20 nos dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y Primera Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. También podemos padecer aflicción por causa de la rectitud. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. También nosotros podemos padecer aflicción por causa de ser cristianos. Primera Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16, nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. También podemos padecer aflicción por causa de la voluntad de Dios. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, la Biblia nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Enfoquémonos en desarrollar una fe viva que permanezca en nosotros, tanto cuando todo nos sale mal, como cuando todo nos sale bien y nos sentimos dichosos y bienaventurados. La cuarta manera, como las aflicciones pueden llegar a nuestras vidas, es a través de la actividad satánica directa. Job es un ejemplo de este tipo de sufrimiento. Esto es evidente en la historia de Job,
que podríamos resumir con la pregunta: ¿por qué el justo sufre? Dios mismo dio testimonio que Job era un hombre justo. Y eso lo encontramos en Job capítulo 1 y capítulo 2. Job no sufrió porque pecó. Según sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes le argumentaban que el sufrimiento que él estaba teniendo era básicamente un castigo por el pecado y que la prosperidad es una recompensa por la justicia de Dios. Y eso lo encontramos en Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Y por eso creían que si Job se arrepentía, sus circunstancias cambiarían. La verdadera causa del sufrimiento de Job se encontraba en el mundo espiritual. Había una batalla espiritual que aún sigue vigente sobre nosotros hoy y que se manifiesta en circunstancias difíciles que nosotros experimentamos en el mundo natural. Debemos recordar las verdades evidentes que podemos aprender de las aflicciones y el sufrimiento de Job, que nos pueden entrar a la vida de un creyente sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios. Que Dios no causó el sufrimiento de Job. Que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero sus límites son fijados por Dios. Y la quinta manera como las aflicciones pueden llegar a nuestras vidas es a través de nuestro propio pecado. Jonás es un ejemplo de este tipo de sufrimiento. En su desobediencia a Dios, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis en lugar de irse a Nínive, en la dirección opuesta donde Dios le había dicho que se levantara y que fuera y que pregonara en contra de ella, porque la maldad de Nínive había subido delante de él. Jonás experimentó una tempestad tan grande y terminó en el vientre de un gran pez debido a su propio pecado. Y eso lo encontramos en Jonás capítulo 1 y capítulo 2. El problema siempre debe tratarse como una llamada a considerar nuestros caminos y a examinar nuestro corazón delante de Dios si nosotros estamos sufriendo aflicción por causa de nuestro propio pecado. Así como Jonás, sufriendo por su propio pecado, nosotros podemos estar sufriendo igual. Y la Biblia revela que Dios disciplina, reprueba y corrige a aquellos que viven en desobediencia a su voluntad. Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios usa las aflicciones para corregirnos y volvernos hacia donde Él, según su voluntad, quiere que nosotros andemos. El Salmo 119, versículos 67, 71 y 75 nos dicen:
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cuál debe ser la actitud apropiada de nosotros hacia las aflicciones? Cuando nosotros sufrimos aflicciones por causas ajenas a nosotros, debemos mantener una actitud apropiada hacia esa aflicción y hacia el sufrimiento que nos causa. Las situaciones de la vida que nos afligen no son necesariamente una señal de estar fuera de la voluntad de Dios. Que nosotros estamos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Porque la Biblia declara que muchas son las aflicciones del justo. Y eso está en el Salmo 34:19. Es importante que nosotros estemos conscientes que la prueba real de nuestra condición espiritual y de nuestra fortaleza en el Señor es cómo respondemos en el día de la aflicción. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 12, nos dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9 nos dicen que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y Proverbios, capítulo 24, versículo 10, versión Reina Valera del 95, dice: si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. La Biblia describe la actitud apropiada cuando nosotros estamos sufriendo aflicción dentro de la voluntad de Dios. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18 nos dice: por tanto, no desmayemos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El sufrimiento, la aflicción, funciona para bien cuando mantenemos nuestros ojos en los beneficios eternos en lugar del problema por el cual estamos siendo afligidos y sufrimos. Cuando nosotros sufrimos aflicción por causa de nosotros mismos, es decir, por nuestros pecados, la actitud apropiada es, primero, reconocer que hemos pecado,
que nos hemos alejado de la voluntad de Dios, que debemos arrepentirnos, que debemos pedirle perdón a Dios, porque Él usa la aflicción y el sufrimiento que nosotros padecemos dentro de la aflicción para corregirnos y volvernos hacia donde Él quiere que estemos según su voluntad. Debemos vivir nuestras vidas en este mundo teniendo paz en nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos ha dicho que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. A pesar de las muchas aflicciones que nosotros podamos experimentar en nuestra vida, debemos creer con todo nuestro corazón que de todas ellas nos librará Jehová. Porque la prueba real de nuestra condición espiritual y nuestra fortaleza en Dios es cómo respondemos en el día de la aflicción. Por eso, si las aflicciones vienen a nuestra vida por situaciones totalmente ajenas a nosotros, debemos mantenernos firmes en el Señor, confiando que la aflicción y el sufrimiento que nosotros estamos pasando funcionará para bien para cada uno de nosotros si mantenemos nuestros ojos en esos beneficios eternos en lugar de colocar nuestros ojos en el problema que estamos atravesando y por el cual sufrimos. Si las aflicciones vienen a nuestras vidas por causa de nuestra actitud, por causa de nuestra condición de pecado, porque nos hemos alejado de Dios, es sencillo salir de la aflicción. Reconozcamos que nos hemos alejado de Dios, reconozcamos que hemos pecado, arrepintámonos de corazón, pidámosle perdón al Señor, porque no debemos olvidar que Él puede usar la aflicción para corregirnos y volvernos a donde Él quiere que nosotros estemos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Señor, es importante saber que tú estás en control de nuestras vidas y que si viene aflicción a nuestras vidas por causas totalmente ajenas a nosotros, es porque tú estás trabajando en nosotros. Padre, danos el discernimiento espiritual que necesitamos para entender que no nos hemos alejado de tu voluntad y que estamos caminando de acuerdo a ella para ser perfeccionados hasta que tú completes la obra en cada uno de nosotros. Padre, que no haya en nuestro corazón ninguna duda cuando nosotros estamos sufriendo aflicción por causas ajenas a nosotros. Y si estamos sufriendo aflicción por causa de nuestro pecado, Señor, te queremos pedir perdón. Queremos reconocer hoy, Padre, que nos hemos equivocado, que nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia, que hemos querido caminar en nuestros propios caminos, que hemos pensado que nosotros podemos hacer las cosas mejor que tú. Y esa es una afrenta directa y fuerte en contra tuya. Perdónanos, Padre. Y por favor, ayúdanos para salir tan pronto
sea posible de estas situaciones que nos mantienen afligidos y en sufrimiento por causa de nuestra propia actitud en contra tuya al pecar. Y muchas gracias por estar al cuidado de nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.